buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. El complicado ajedrez de Oriente Medio, ese es el título de nuestra Mesa Redonda en la tarde de hoy. Estaremos poniendo el ojo analítico sobre esa región del mundo, sin lugar uno de las áreas más convulsas a nivel internacional y de más importancia geoestratégica. Para ello me acompañan en la tarde de hoy la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, y también Diana Valido Cernuda, periodista de la redacción internacional del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rodeado de damas hoy, un placer para mí. Estas son mis panelistas, este es el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy, así que acompáñenos, por favor. Y como habitualmente hacemos, vamos a comenzar nuestro programa con la noticia del día. Hoy en Cuba, sobre las 3 de la tarde de este jueves, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dio una conferencia de prensa en la sala habilitada acá en el Hotel Habana Libre para los periodistas que le van a dar cobertura a la próxima visita del presidente norteamericano a Cuba, Barack Obama. Allí habló, hizo referencia a las más recientes medidas tomadas por Estados Unidos y también dio algunos detalles de la visita del mandatario norteamericano. Escuchemos. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, explicó en conferencia de prensa el estado actual del bloqueo contra Cuba y adelantó parte de la agenda de actividades del presidente Obama durante su estancia en La Habana. El canciller comentó cómo se explorará pronto el alcance real del nuevo paquete de medidas que modifica aspectos del bloqueo económico estadounidense. En los próximos días intentaremos realizar transferencias en dólares con entidades bancarias de terceros países y en los propios Estados Unidos. El gobierno cubano ha decidido eliminar el gravamen de 10% que se aplica hoy al dólar norteamericano cuando ingresa en nuestro país. Solo después que se compruebe con la banca internacional corresponsal de nuestros bancos la posibilidad de hacer uso del dólar estadounidense en nuestras operaciones y que estas operaciones estén realizándose con plena normalidad, se hará efectiva la decisión de la eliminación del gravamen. El canciller cubano recordó las restricciones que permanecen vigentes contra la economía cubana. Hemos visto también con decepción que se mantiene la prohibición a las importaciones de productos cubanos en los Estados Unidos, de manera que el limitado comercio bilateral sigue siendo estrictamente unidireccional. No puede haber importación en Estados Unidos de productos ni servicios cubanos. Bruno Rodríguez confirmó que Obama ofrecerá un discurso desde el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Su comparecencia será televisada en vivo por la televisión cubana. Todos podrán ver su discurso y cada quien podrá formarse su opinión sobre lo que diga. Cristina Escobar y Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esa fue la conferencia de prensa que dio hace solamente unas horas el canciller cubano. Hablaba también de que estas medidas asumidas por el gobierno de Estados Unidos de permitirle a Cuba el uso del dólar y también la posibilidad de que norteamericanos hagan viajes personales a Cuba aún son medidas limitadas que violan el derecho de los ciudadanos norteamericanos de viajar libremente, de hacer turismo donde quieran que deseen, y también en el tema de las transacciones financieras, bueno, que Cuba no puede tener cuentas de corresponsalías, por ejemplo, en bancos norteamericanos, y recordó que todavía hay muchos temas pendientes para esa normalización de relaciones. Está el bloqueo, está el tema de las exportaciones cubanas hacia Estados Unidos, prohibidas hasta el momento. Sin embargo, reconoció también que son medidas en el camino correcto, son medidas positivas, y que la próxima visita del mandatario norteamericano servirá para explorar nuevos pasos para ese acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos corresponde de la tarde de hoy.
Moscú ha comenzado su repliegue militar de Siria. El primer grupo de aviones Su-34 ha aterrizado en una base aérea del suroeste de Rusia. Con gran efusividad y altos honores han sido recibidos los pilotos, tanto por sus compañeros como por las autoridades militares que han condecorado a los que desde el 30 de septiembre han combatido en Siria. Para sorpresa de todos, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lunes que reduciría considerablemente la presencia militar en el país árabe, con el argumento de que las fuerzas rusas habían cumplido la misión que se les encomendó. Eso sí, Putin ha asegurado que mantendrá en el país suficientes fuerzas para controlar el cumplimiento del alto el fuego que lleva en vigor 3 semanas y para seguir combatiendo al autodenominado Estado Islámico. Para garantizar la seguridad de manera efectiva, incluso desde el aire, se necesitan los sistemas de seguridad más modernos, decía el jefe de la administración presidencial rusa. Rusia cuenta con una base naval en Tartus, en la costa siria, y una base aérea cerca de Latakia. El Kremlin dijo hace poco que estas dos instalaciones serían utilizadas para desplegar ayuda humanitaria. Bueno, eso yo creo que ha sido, Diana, la noticia más importante de las últimas horas, la retirada de las tropas, de parte de las tropas rusas de Siria. Y bueno, habría que preguntarse por qué. ¿Por qué esta decisión después de 5 meses? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la explicación que ha dado el gobierno ruso? Bueno, la explicación que ha dado el gobierno de Vladimir Putin es que ellos cumplieron su misión. Ellos desde un inicio dijeron que su objetivo era combatir el terrorismo, no intervenir en los asuntos internos del conflicto de Siria, que ya lleva 5 años. Comenzaron en septiembre y desde septiembre hasta el 15 de marzo, que ahora fue cuando dieron el anuncio de que se iba a retirar las principales fuerzas, han cumplido y han logrado mayores bajas dentro de los grupos extremistas del Estado Islámico, Al-Nusra, mucho más que la llamada coalición internacional de Estados Unidos, que llevaba 2 años en esas operaciones. Putin aclaró que para nada está vinculado con las conversaciones de Ginebra, que no fue ninguna presión de actores internacionales, que Bashar al-Assad no se lo pidió, sino que fue una decisión independiente. Y yo creo que hasta cierto punto económica, porque según estaba revisando algunos datos, la operación hasta ahora les ha costado 440.000 millones de dólares. Y si ellos lograron cierto objetivo, se fortaleció el ejército sirio en su enfrentamiento con el Estado Islámico, recuperaron territorios, provincias que estaban totalmente ocupadas por los terroristas, bueno, es un buen momento para que en esta transición del cese al fuego, las fuerzas militares de Siria se ocupen bien y puedan fortalecer sus posiciones. Ahora, se ha hablado de que es una retirada relativamente parcial, ¿no? Porque van a quedar en el territorio algunos militares rusos. Sí, quedaron sus 2 bases militares. En Latakia están presentes también y dejaron claro que si ocurre algún tipo de provocación contra sus fuerzas, tienen preparados todos los dispositivos para hacer frente a esta ofensiva. Irán también ha dicho que va a mantener la colaboración con Siria. Irán en ningún momento dijo que se va a retirar. Lo que nunca tuvo un despliegue militar tan mediático como el que ha llamado la atención desde el punto de vista de Rusia, que incluso ha sido objeto de mucha manipulación mediática, porque si nosotros nos ponemos a recordar meses anteriores, había muchos reportes de ataques a civiles, de que hacían destrozos en las ciudades y eso nada se pudo comprobar. Pero bueno, en el caso de Irán, Irán mantiene su apoyo militar al gobierno de Bashar al-Assad. Ahora, Diana, yo pienso que eso desde el punto de vista mediático, que ha sido un poco manipulado, porque incluso hay algunos medios que yo he leído que han dicho que como que Rusia se va con el rabo entre las patas de Siria, cosas así. Pero sí desborona por completo aquella matriz que se intentó implementar de que Rusia había entrado a Siria para intervenir militarmente y para no salir jamás de Siria. Evidentemente. Yo no sé cómo pueden interpretar eso como una derrota cuando las cifras hablan por sí solas, cuando la destrucción del equipamiento del Estado Islámico, cuando le lograron truncar las vías por las cuales ellos obtenían el petróleo de Turquía, que era una de sus bases principales es decir, entraba el petróleo a Turquía, sí, de suministro. De ninguna manera ha sido una derrota, todo lo contrario. Ellos lograron su objetivo y se marchan para demostrar que en el conflicto de Siria su única función es un apoyo diplomático, una gestión conciliadora en función de la paz, en función de que las partes en conflicto se sienten a dialogar, que es lo que están haciendo en Ginebra, y que lo único que ellos no podían permitir era que el terrorismo se expandiera hacia otras regiones, inclusive hacia Europa.
Y en este sentido, Rusia jugó un papel efectivo que fue de la diplomacia a la práctica y que tenemos que recordar que fue una petición de Bashar al-Assad. No fue una intromisión, ninguna intervención en los asuntos internos de Siria. Fue una petición del presidente Bashar al-Assad. Ahora, yo recordaba cuando Diana hablaba, María Elena, una frase que aparece en algunos medios rusos en español, citando fuentes de analistas, decían que Rusia había logrado en Siria en 5 meses lo que no logró Occidente, las potencias occidentales en 5 años. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿cómo lo veo? Lo veo. Mira, Rusia entra hace 5 meses, porque ella decía, bueno, el objetivo de Rusia era controlar Hay que partir de que Rusia es una potencia. Eso quiero remarcarlo. Y a partir de lo que decía Lavalido, yo creo que sí, fue una necesidad de Rusia, a partir de los actores internos, regionales e internacionales, el entrar a Siria. Pero Rusia había tenido desde el 2012, había privilegiado los métodos diplomáticos y políticos. Entonces yo trataba hoy de resumir. Ginebra I, año 2012. ¿Quién fue quien promovió Ginebra I? Fue Rusia. Ginebra II, enero 2014, fue Rusia. Acuerdo sobre el uso de armas químicas, ¿quién fue quien lo promovió? Y además un poco representó al gobierno de Bashar, fue Rusia. El proceso de Viena, el protagonismo de Rusia, pero ya en otro contexto, las conversaciones del 2016. Si nosotros recordamos, hemos hecho tantas mesas que no las voy a recordar. En cada uno de estos momentos, o sobre todo en los Ginebras, el gobierno estaba derrotando a la oposición, porque la división en la oposición era terrible. Pero aún así, no logró el gobierno nada. Entonces, Rusia, que además ha trabajado con esa oposición, ha trabajado con los kurdos, en determinado momento cuando llega el Estado Islámico, porque bueno, el Nusra estaba allí, pero el Estado Islámico ha sido así una cosa así terrible. Es interesante, yo decía, bueno, qué bien, 2014 el Estado Islámico. ¿Por qué fue necesaria la entrada del Estado Islámico? Porque ahí seguía Siria con el gobierno de Bashar al-Assad. Todavía no había la crisis tremenda que hubo después con los refugiados y todo esto. Pero llega un momento en que el gobierno, el ejército sirio, simplemente tiene una situación muy peligrosa. Está perdiendo prácticamente todo el territorio, pero además, también hemos dicho acá que el terrorismo le está entrando a Rusia por allá, por la parte europea, por la parte Medio Oriente, por la parte de Centro Asia, es una necesidad. Pero además hay una petición, vamos a decir así, en medio de una situación rusa muy compleja en las relaciones internacionales, después de lo de Ucrania, después de las sanciones. Entonces hay vamos a decir que hay un empuje. Bueno, yo estoy tratando desde el punto de vista diplomático y político de lograr algo, como potencia que soy. Sin embargo, no. Entonces, tampoco puedo perder. En ese caso hay que tenerlo en cuenta, además de todos esos objetivos que ella ha dicho, que yo comparto plenamente. Es más, los tenía por acá escrito. Yo no puedo perder la influencia que tengo en esa área. Ni las 2 bases, tenía una que tengo en ese momento en el Mediterráneo. Porque es Rusia contra la Unión Europea y Estados Unidos en todo esto de Ucrania, de Pero dicen Crimea. que es ahora que Rusia ha logrado tener influencia en el Medio Oriente. Eso no es así. Recuérdame entonces después decirte por qué lo militar fue necesario, por qué en definitiva lo militar fue necesario para buscar la salida política en la que creo a medias. Rusia siempre, la URSS primero y ahora Rusia, sobre todo la URSS, tuvo una situación difícil para tener influencia en el Medio Oriente. Sin embargo, porque en Medio Oriente el comunismo como tal, la influencia fue muy perseguida. Y los gobiernos tuvieron un corte nacionalista. Sin embargo, la presencia de la URSS fue importante en Egipto, en el gobierno de Nasser, y posteriormente, desde la década del 70 aproximadamente, con el gobierno del padre de Al-Assad. Pero fíjate que Rusia, hoy buscaba también ese dato, donde único tiene esa base en el exterior es allí, porque era la base que tenía en el Mediterráneo. Porque históricamente lo que es hoy Rusia ha cuidado su frontera con Occidente, porque por allí entró Napoleón, y por allí entró Hitler. Y eso a los rusos no se les olvida. Y su presencia
vamos a decir que se reacomoda después de la caída del campo socialista y la desintegración de la URSS. Pero las relaciones... Se reacomoda en la región. En la región. Pero sí mantiene esa relación con el gobierno de Bashar, mantiene relaciones nada en blanco y negro. Hay contradicciones, ahora nos llevamos mejor, ahora nos llevamos peor. Con Irán, y si tú analizas en la actualidad la postura de Rusia, no solo tiene una gran influencia en Siria, también tiene excelentes relaciones con el gobierno de al-Sisi y una gran cooperación. Entonces, ¿hasta qué punto la influencia rusa es actual? No lo creo. Marielena, y hay algo que yo creo lo que la está tratando de mantener Oliver, discúlpame. Ahora, y yo creo que en ese sentido, que es muy importante porque mediáticamente siempre se le da prioridad a la información relacionada con las acciones militares rusas, para de alguna manera verlo como un país interventor, un país militarista, y no tanto a la parte diplomática. Pero, por ejemplo, es habitual leer en la prensa de que el presidente Putin llama por teléfono a tal monarca, a tal jefe de Estado en el Medio Oriente, o si no, el canciller Lavrov. Es decir, que ha habido un brazo ahí diplomático importantísimo para la solución de esta crisis. No solamente ha sido las bombas contra el Estado Islámico. Fíjate qué interesante, Oliver. Yo te decía, Rusia conversaba, trataba de poner de acuerdo a la oposición, distintas, son 100 grupos, con el gobierno que vayan a conversar, con los kurdos, con el Estado Islámico, con Arabia Saudita, que además ha tenido otras relaciones económicas. Con Turquía la situación ha sido diferente, porque a Rusia, Turquía le derriba el avión. Y eso fue una prueba de fuego para Putin. Y entonces, sí, ha tratado de lograr un bloque de lucha contra el terrorismo, además él lo dijo en Naciones Unidas, no sé si tú recordarás, para crear un grupo donde él participaría en la lucha contra el terrorismo. Porque además, la lucha contra el terrorismo es un problema global, no solo de Rusia. O Estados Unidos se olvidó lo que le hicieron el 11 de septiembre, o lo que acaba de pasar en Francia. Y entonces, indudablemente, hay una acción importante de Rusia en el área. Pero yo quería referirme muy brevemente a la salida de Rusia. Si Rusia no entra militarmente, no se logra que todo el mundo se sienta a conversar. Pero además, la mesa se habla sobre el ajedrez. Cuando Putin dijo, más allá que sea un acuerdo, no, nos vamos, todo el mundo se quedó así. Bueno, yo me voy, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Ahora cómo se excusan? ¿Cómo se excusan? Porque además ellos querían que Rusia se fuera. Bueno, yo me voy a ir. Claro, como tú decías, tengo la base y puedo volver. Pero sí. Entonces, ante esta situación un poco, Putin lo que hizo fue la pelota, decir, bueno, ahora como lo hicieron con el avión a Rusia, que Rusia mantuvo, y creo que ahí se ve una ecuanimidad tremenda y cómo ha priorizado los mecanismos diplomáticos, políticos. Ahora Putin dijo, bueno, yo me voy a ir. Y entonces ahora van a conversar o no. Ya Rusia no está porque Rusia mantiene la soberanía del país. Aunque bueno, hay determinados escritos muy interesantes, que si es para presionar también a Bashar, yo no creo eso. Yo creo que sí, que Rusia ha jugado. Rusia tenía que irse, porque además Rusia, como tú decías, el costo es muy grande. Pero en Rusia hay una cosa que se llama síndrome de Afganistán. Yo leí a algunos analistas rusos que coincidían en lo que tú decías y en esto. Rusia no se puede dar el lujo no solo del factor económico, sino de tener muertos en Siria. Porque recuerden que el síndrome de Afganistán es que Rusia perdió esa guerra, la de Afganistán. Y perdió muchos hombres y le costó lo que le costó a la URSS. Bueno, dicen que Afganistán es algo así como que el entierra imperios, algo así, así el mismo. sepulta imperios. De todo el algo mundo, así. sí, a Gran Bretaña, a Rusia, a la URSS, a Estados Unidos, todo el mundo queda ahí, aunque digan después que cumplieron sus objetivos. Bueno, vamos a seguir con este diálogo dentro de unos minutos. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Esta nueva ronda de negociaciones en Ginebra buscando la paz para Siria. El mediador internacional de la ONU para este asunto, Staffan de Mistura,
anunció que las segundas conversaciones de paz sobre Siria amenazan con remitir el caso sirio al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de que ese diálogo, este intento fracase. De Mistura aclaró que la solución de la crisis en Siria se alcanza poniendo en marcha una transición política en el país árabe. La delegación oficial de Siria, que sostuvo una primera reunión de la segunda jornada de conversaciones con este mediador internacional, a diferencia de la contraparte opositora, rechaza hablar de un gobierno de transición e insiste en que el futuro del presidente Bashar al-Assad es una decisión de los sirios. Los partidarios del gobierno, al igual que la oposición local, rechazan la imposición de condiciones previas, exigen un diálogo que englobe a todos los sirios, lejos de la injerencia extranjera. El enviado especial Stefan de Mistura reiteró que no existe un plan B para buscar una solución pacífica a este conflicto. Estamos contando con los grupos de trabajo a fin de contribuir en que las conversaciones se centren en el problema real. Por lo tanto, los grupos de trabajo políticos pueden ser extremadamente útiles en el tratamiento de aquellas cuestiones que de alguna manera están desviando el foco en el proceso político. Algunos hablan de un plan B. Es volver a la guerra y sería aún peor de lo que se vive ahora. Bueno, esa es la situación en parte con el tema de las conversaciones, Diana, un tema en el cual siempre tenemos que caer una y otra vez. ¿Cuál es el estado actual de estas, yo creo que repetidamente fracasadas conversaciones? ¿Cómo lo ves? Actualmente están en un estado en el que todavía no se puede palpar nada concreto. Como decía Stefan de Mistura en el reportaje, están todavía los grupos de trabajo hablando, dialogando, no se está negociando, porque cuando tú vas a negociar ya tú tienes un grupo de demandas específicas, pero todavía están en el punto en que se reúnen por separado la oposición con Stefan de Mistura, la delegación del gobierno con Stefan de Mistura, y cada uno tiene sus posturas. Esto promete ser un largo proceso de diálogo, ¿no? Desde un principio Naciones Unidas dijo que iba a ser así. Yo lo que creo es que Naciones Unidas no se imaginó que iba a ser tantas rondas. La única, es decir, una de las diferencias de este momento es el supuesto cese el fuego, que es frágil, como dicen, porque por un lado la oposición y el gobierno lo están respetando, pero el gobierno tiene que seguir la ofensiva contra los grupos terroristas porque esos grupos terroristas no están contemplados en el cese el fuego que habló la resolución del Consejo de Seguridad. Ahora, me imagino también que no se ha dado aún, por ejemplo, alguna denuncia de que, pregunto, en el caso de los grupos opositores armados que estén ganando terreno, por ejemplo, aprovechando eso no se ha dado. Este alto al fuego. Esto no se ha dado. Lo que ha sucedido, que es interesante, yo estaba revisando hoy en la agencia SANA, es que ha llegado 2 delegaciones de la oposición. Una delegación que agrupa a una gran mayoría de grupos terroristas, y hay otra delegación que vino desde Rusia, que se llama algo así como Aliados de Rusia y de Moscú y Egipto, que la diferencia con el otro grupo es que ellos no están pidiendo explícitamente la salida de Bashar al-Assad del poder. Y entonces, ante este nuevo grupo, la oposición que estaba sentada en la mesa dijo, no, pero ellos no tienen ninguna demanda que hacer. Y Naciones Unidas dijo, no se puede excluir a grupos opositores. Dijimos que íbamos a reunirnos con todos. Quienes no están participando, por ejemplo, son los kurdos, que son un factor importante, sobre todo hoy que se decía que los kurdos estaban declarando una zona, el establecimiento de una región federal en Siria, algo que ha sido una noticia muy impactante tanto para la oposición como para el gobierno, porque yo recuerdo una entrevista que le hizo un medio extranjero a Bashar al-Assad, donde él decía que sobre la situación de los kurdos, él estaba muy dispuesto a hablar una vez se acabara el conflicto, y que si ellos querían una región autónoma, eso se tenía que llevar a referéndum con toda la población. Y ahora sucede que los kurdos se unieron y crearon una supuesta región federal que puede crear más conflicto del que ya existe en ese país. ¿Y cuáles son otros temas importantes acá en estas conversaciones, los principales obstáculos? Hemos visto el tema de la salida de Bashar al-Assad, el tema de kurdo también. ¿Qué otros? Los otros asuntos que ellos están analizando es cuáles son las maneras de hacer esa transición política. Hoy Stefan de Mistura decía que mañana, cuando se reúna con la delegación del gobierno, quiere saber qué entiende el gobierno por transición política, porque para la oposición es salida de Bashar al-Assad, pero es evidente que no puede ser así, porque una transición política lleva un proceso mucho más complicado. Es evidente que en el nuevo gobierno que se forme, no va a estar Bashar al-Assad como presidente, pero sí tiene que haber una unión entre oposición y gobierno, entre miembros de ambas partes, en lo que ocurre ese proceso que debe durar 6 meses hasta que se hagan las elecciones
para formar el gobierno por elecciones. Y otro proceso interesante que va a ocurrir en ese tiempo es la redacción y constitución, es decir, la redacción de una nueva constitución en Siria. Ahora, ¿y cómo se están proyectando entonces las potencias regionales? Porque en este tablero que es el conflicto sirio, como todo conflicto geopolítico, una cosa son las piezas y otras cosas son quienes mueven esas piezas, en este caso las potencias. Y hay muchas potencias involucradas, muchas potencias con las manos metidas sobre este conflicto, profesora. Ella hablaba de 3 grupos. El grupo de Moscú, el grupo del Cairo y el grupo de Arabia Saudita. Indudablemente, a partir de esta, o sea, se clasifica así a partir de la posición que tiene esta oposición. Yo no creo necesariamente que la transición lleve a que Bashar se vaya. Porque tú decías ahí, es muy frágil todo. Es muy frágil en la situación ahora de los conflictos. Pero el problema es que hay que tener en cuenta que esa oposición nunca ha tenido poder en el terreno real. Bashar al-Assad está combatiendo el terrorismo y hay grupos que de pronto aparecieron en el sur que no existían. Entonces, detrás de esto está Occidente, pero están las potencias regionales. Porque tú hablabas de los kurdos, de la federación que proclamaron. Nadie quiere la federación. Mira qué interesante este conflicto. Bashar no lo quiere, Turquía tampoco. No, ni Irán tampoco, ni ninguna de los países donde están los kurdos distribuidos. Bueno, ya en Irán tienen bastante autonomía, pero ¿qué pasa? Que en Turquía y en Irán, como tú dices, un problema de seguridad nacional. Ahora fíjate, ¿cómo tú vas a recompensar a los kurdos tan sufridos en esa área si han sido los que han enfrentado al Estado Islámico y son los que han mantenido el 3/4 partes de la frontera con Turquía? Pero entonces ahí viene Turquía. Yo voy a hablar de lo que me toca, los regionales. Turquía no lo va a permitir. Turquía está bombardeando. Turquía ha dicho que va a intervenir. Así de sencillo. No, y Turquía también acusa de cualquier ataque terrorista que le pase a los kurdos. No tienen pruebas, no fue partido de los kurdos. Claro, el PKK, porque además ellos habían llegado, ya esto lo he explicado 300 veces casi en la mesa, ¿no? Al interior de Turquía está el grueso de los kurdos. Y con respecto a Siria, Irak sí se había logrado determinada autonomía. Turquía no puede permitir un gobierno federativo, porque no lo quiere dentro de Turquía. Y por cierto, leí que un enviado de Turquía había ido a Irán, porque Irán también tiene un problema con los kurdos ahí. Pero bueno, Turquía, que ha sido posiblemente el país que más agresivo ha sido con respecto a Siria, simplemente ha apoyado o apoya el método más duro contra el gobierno. Y ha sido uno de los países que ha tratado de boicotear los acuerdos. En el otro ámbito están las monarquías que también han tratado, es más, todavía están diciendo que Bashar al-Assad tiene que irse. Hace 3 días lo declararon. Porque fíjate qué interesante. ¿Por qué Bashar al-Assad? Porque Turquía tiene sus pretensiones en la región. Y las monarquías del Golfo también tienen sus intereses. Y esto pasa no solo por Siria, sino también por Irán. Porque vuelvo a hablar del famoso arco Shia, que va desde, bueno, ellos plantean desde Hezbollah, Irak, Siria e Irán. Entonces, indudablemente, a nivel regional hay como una recomposición y un protagonismo que hasta este momento no existía porque Turquía no tenía ese papel en el área. Pero Israel, mira qué interesante. Por cierto, que Turquía está recibiendo los heridos del Estado Islámico, los está entrando. Lo mismo Israel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué conversaciones si los aliados de esos países dicen que luchan contra el terrorismo y quieren realmente unas conversaciones? O en el fondo no querrán que Bashar al-Assad se vaya también. Entonces, en este sentido, el retiro de Rusia parecería que le da una ventaja a la posición. Pero creo que esto es relativo porque indudablemente el ejército sirio se ha fortalecido. Esto es relativo. Y me llamaba la atención que, bueno, de pronto el Estado Islámico se ha hecho más débil, desarrolla menos acciones. Que recortar sueldos, que... ¿Verdad? Lo más interesante. Pero entonces los que apoyaban al Estado Islámico ya no están apoyando. Pero indudablemente los actores más importantes involucrados en el conflicto sirio, quería decir que Hezbollah se ha retirado también o sea, ha retirado una parte importante de su fuerza de Siria porque se considera que como se está cumpliendo relativamente el acuerdo al fuego, pero en este caso Turquía ha redimensionado su papel en la región, que ya lo venía haciendo porque la Unión Europea nunca le ha dado entrada.
Arabia Saudita ha aumentado su protagonismo no solo por la acción sobre Yemen, sino también por su protagonismo y que exista un grupo de opositores que se le diga el Grupo Arabia Saudita, que primero además fue allí, se reunió y después fue, además es el más agresivo. Entonces está utilizando también la vía diplomática. Entonces está el caso de Irán, que por supuesto apoya el gobierno, pero que hay una coincidencia ahí en cuanto a los kurdos que pues temen. Y en el caso de Irán se ha demostrado de que el tema sirio no formó parte de las negociaciones con Estados Unidos, porque ha mantenido una política muy coherente antes y después del retiro de las sanciones. Hasta hoy. Hasta hoy. Ahora fíjate, es de lo más interesante porque esto se dio en medio de la guerra en Siria. Y un poco a veces nos da la impresión de que Estados Unidos se ha separado. Pero cuando tú analizas el conjunto te das cuenta que un poco los aliados son los que están asumiendo la cara de la situación y después de 5 años parece que la vía política y diplomática es la que va a triunfar, pero son los actores regionales y sobre todo Turquía, que tiene frontera con Siria, los que están tratando de eliminar esta posibilidad. Y creo que por eso decía, a Israel tampoco le conviene que Bashar se mantenga. Y entonces hay que seguir lo que hace Israel ya, no solo en su conflicto, en las masacres de los palestinos, sino con esa política un poco también por detrás, que tú sabes que extraño que Israel no... Ahora, María Elena, en el caso, bueno, hemos hablado de las potencias regionales, Turquía, Arabia Saudita, Irán, pero en el caso de las grandes potencias occidentales, Europa, Estados Unidos, ¿crees que se ha mordido la cola? ¿Crees que ha tenido un efecto boomerang esta crisis en Siria? Estoy pensando, no sé, quizás en el caso de Europa con el tema de los refugiados, que tantos dolores de cabeza ha traído dentro de Europa y que se ha convertido en una grieta tremenda en cuanto a unidad y a cohesión. Por eso me preocupa el acuerdo. Yo hacía un listado de los objetivos de Occidente, vamos a englobarlo en general y después voy a hablar de la Unión Europea. Subvertir la situación de Siria y que el gobierno de Bashar se fuera, porque eso fue así, todo el mundo lo declaró. Establecer un gobierno pro-occidental que tuviera una mejor relación con Israel, que tuviera una peor relación con Irán, controlar los recursos, y entonces, ¿ha logrado esos objetivos Occidente? No, pero ¿qué pasa? No han podido. Es increíble. Yo recuerdo que en el primer año de la guerra, un amigo mío me decía, ¿tú crees que ellos aguanten? Yo nunca pensé que iba a aguantar ese país 5 años, tengo que decirlo hoy porque... No, y cuando uno leía la prensa, yo recuerdo siempre un artículo del País que decía, la caída del gobierno de Bashar al-Assad es cuestión de días. Es cuestión de días, lo decían así, y los días se han convertido en años. Pero es el costo que ha tenido que pagar ese pueblo. Entonces cuando tú lees la represión que se... No. Un pueblo no aguanta 5 años si tú lo reprimes todos los días. ¿Quién está defendiendo ese país? Un pueblo no aguanta 5 años si no quiere ese gobierno. No, porque claro. Ellos mismos le hubieran dado el golpe de mucho Estado. Más con las reformas políticas que ha llevado a cabo Bashar al-Assad. Y es increíble porque él sigue manteniendo las instituciones gubernamentales, va a haber elecciones parlamentarias en abril, siguen funcionando en la medida de lo posible. Hay institucionalidad, como tú decías. Sí. Pero fíjate, eso también es relativo, porque ¿qué territorio llevó a controlar el gobierno de Bashar? Prácticamente lo había perdido, por eso la intervención rusa fue esencial. Ahora, ¿qué pasa con el grupo? Y vuelvo a Turquía. ¿Qué cantidad de refugiados? Fue de pronto, porque ese país se estaba desangrando y de pronto hubo algún país en el área que dice no puedo más con los refugiados y empezó aquel drama que ha puesto en crisis hasta la Merkel. Alemania y la Merkel tan fuerte. Y un ascenso del racismo, de la xenofobia, y ha puesto en crisis el derecho internacional humanitario. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos como aliado de la Unión Europea en torno a eso? Nada. ¿Y cuál es el acuerdo que ahora toma la Unión Europea? ¿Cuál es la solución al problema? Además de la securitización. Un acuerdo con Turquía, fíjate qué interesante. Entonces la Unión Europea le debe a Turquía que va a regresar los refugiados. Y eso le da un papel protagónico a Turquía que hasta este momento no había tenido.
Sí, pero Turquía está pidiendo cosas a cambio también. Por eso Millones, te lo digo. millones Cuando yo hablo, no, ser parte de la Unión Europea, está pidiendo también que los visados desaparezcan, está pidiendo una serie de cuestiones que no todos los miembros, no todos están de acuerdo con esa parte de Turquía. Turquía tiene que decir eso, pero a la larga llegará a un acuerdo con la Unión Europea, porque el apoyo de la Unión Europea le es esencial a la hora de las conversaciones y a la hora de llegar a un arreglo con los kurdos y a la hora de tener su papel a nivel regional porque forma parte de la OTAN. Entonces, te doy y me das un protagonismo, por eso es un protagonismo que no tenía, una voz que hasta este momento no podía alzarse. Es posible que logre algunas cosas, pero imagínate, si no quieren a los refugiados kurdos, sirios, ¿tú crees que van a querer a los turcos o a los kurdos, que también son islámicos? Entonces, mira, por eso las alianzas son transitorias, etcétera. Pero Turquía ha ganado un puesto, vamos a decir así, con un compromiso que tiene la Unión Europea con Turquía, y entonces por primera vez, hace muchos años Turquía, como no entró en la Unión Europea, se viró hacia Medio Oriente. Bueno, de hecho... Y ha logrado ahora lo que no había logrado incluso antes. con Rusia, me llamaba mucho la atención toda esta crisis con Rusia, porque Rusia era un importantísimo socio comercial de Turquía, lo es, al punto que es el país que le va a construir sus primeras centrales nucleares, y el intercambio comercial es elevadísimo, y con la intención de aumentarlo exponencialmente. Pero claro, y con el acercamiento que había tenido con la Organización de Cooperación de Shanghái, le decía, bueno, ¿y por qué Turquía se acerca tanto? Y mira qué bien, y de pronto llegó el caos. Por eso siempre digo que en esta área, que es que siempre tiene muchos tránsitos, las alianzas son relativas y coyunturales, y hay otras que son de fondo. Turquía es un aliado de Occidente, que tiene intereses propios, y que pasa por el problema kurdo, sobre todo, y bueno, si puede coger un pedazo de territorio, puede poner un gobierno amigo, pero en la práctica, además de ese interés propio, pues es aliado de la Unión Europea. Y la Unión Europea ha tenido un costo tremendo en este escenario, más que Estados Unidos, porque cuando tú ves el problema de los refugiados es tal, este problema global se ha convertido en tal problema que hay un desmoronamiento, vamos a decir así, de la legislación de la propia Unión Europea. Vamos a ver, les propongo ver un reportaje precisamente sobre el drama de estos refugiados, un reportaje de Televisión Española en el que le dan voz a muchos de las personas que están viviendo ese drama. Veamos. Están todos esperando que la Unión Europea decida si pueden seguir hasta Alemania o no. A Mohamed, 38 años, no le importaría ir a España o Portugal o cualquier otro país en paz. Spain, Portugal, another countries, no problem. Pero la mayoría sigue soñando con el mismo destino. I want to go to Germany. Y si no es Alemania, quizá otro país. Maybe Sí, quizá cualquier otro país, no me importa mucho cuál, aunque preferimos Alemania. But I want to Germany. Por esta frontera no pasa nadie desde hace casi 10 días. Por eso muchos han decidido comprar un ticket en los autobuses que les llevan de vuelta a Atenas y apuntarse a los programas de reubicación. Pero otros temen que los devuelvan a Turquía y no están dispuestos a moverse de aquí hasta que la puerta se abra. So angry. Si no se abre, habrá mucha gente enfadada. Quizá vayan a la frontera y... I am Kurdish from Syria. De ninguna manera puedo volver a Turquía, porque yo soy un kurdo que vivía en Siria y en Turquía tendría muchos problemas. Pese a todo, la mayoría en este barrizal de Idomeni aún mantiene la esperanza de que los políticos en Bruselas puedan darles las respuestas que necesitan. Bueno, realmente las imágenes son impactantes, niños viviendo ahí en esas condiciones que son infrahumanas, se ven. Y bueno, hablábamos del tema kurdo, precisamente muy oportuno esta declaración de este refugiado, como habla de que era un kurdo sirio, es un kurdo sirio y que en Turquía tuviera muchos problemas. Pero ¿en qué situación está esta crisis de los refugiados, Diana? ¿Qué perspectivas se abren? ¿Qué está sucediendo sobre todo en estos campos de refugiados, que son varios en Europa? En esos campos de refugiados están sucediendo desastres, literalmente, desastres. Todas las historias humanas que uno oye son desgarradoras. Yo hoy estaba leyendo un artículo que hablaba de una madre que tuvo a su hijo, que lo parió literalmente en un campo de refugiados y que lo tuvo que lavar con un pomo de agua, que era o el agua de tomarse o el agua de limpiar al bebé. Hay una situación
humanitaria, como le dicen los medios, pero yo creo que es una crisis de humanidad, como decía María Elena. Una crisis de no solidaridad con los propios refugiados, porque ¿cómo es posible que no tengan dinero para reubicarlos, que es lo que se venía hablando en las cumbres anteriores? ¿Cómo es posible que no tienen dinero para eso, pero sí tienen dinero para apoyar las guerras que han provocado que estén esos refugiados ahí? Porque ellos no salieron de su país por vacaciones, para dar una gira. No, ellos salieron de su país obligados. Entonces no tienes dinero para reubicarlo, porque si han ocurrido tantas cumbres de la Unión Europea en tan poco tiempo, como decía la profesora, que es que hasta cierto punto se ha roto el nivel de funcionamiento de la Unión Europea, es porque no han podido cumplir. Este ha sido una espada dentro. No han podido cumplir. Hasta cierto punto solo Alemania, solo Angela Merkel ha logrado acoger a un grupo mayoritario de refugiados, pero entonces la situación más dura la tienen países como Grecia, como Macedonia, como Italia, que los tienen en las fronteras y se les están aglomerando. Y entonces se cierra la ruta de los Balcanes, no tienen ni por dónde coger. El otro día poníamos un reportaje sobre un grupo grande de refugiados que se atrevió a cruzar un río crecido con niños. Entonces son situaciones literalmente tristes. ¿Y hasta qué punto tú vas a lograr un acuerdo ahora con Turquía, cuando teníamos al entrevistado que decía, yo no voy a regresar a Turquía? Entonces, según las leyes del derecho internacional humanitario, los pueden regresar a un tercer país seguro. ¿Turquía es un país seguro para los sirios? ¿Turquía es un país seguro para los kurdos? No me parece. Ahora, Diana, también han aflorado en Europa, ahora que estábamos hablando de las consecuencias que eso ha tenido para Europa, han aflorado muchos fenómenos que ya venían expresándose durante la crisis, el tema de la xenofobia y eso. Pero realmente el tema de los refugiados se ha utilizado incluso para potenciar determinados grupos políticos. Tú hablabas, por ejemplo, de la Merkel, ya la Merkel perdió, su partido perdió en un área importante precisamente por el tema de los refugiados. Sí, la xenofobia está provocando hasta cierto punto un nivel de antipopularidad para esa misma población, que van a llegar a, si supuestamente logran ser reubicados, hasta qué punto van a tener oportunidades de trabajo en Europa, hasta qué punto van a tener oportunidades de un nivel de vida y de cumplir una cierta paz. Se hablaba en algunos medios de que los sirios están regresando, pero para nada es una cifra tan grande de que los sirios estén regresando. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Cómo es ese fenómeno? Porque es interesante, porque se han aparecido incluso en algunas televisoras el tema de ese regreso, sobre todo en las áreas donde los rusos han operado y han expulsado al Estado Islámico. Los sirios un grupo de ellos está retornando a esas provincias, a esos territorios donde el Estado Islámico ya no está. Porque el principal motivo de la salida de los sirios y de esa crisis de los refugiados fue el terrorismo. La guerra en Siria llevaba 5 años, pero la ola de refugiados empezó con el terrorismo. ¿Y por qué empezó con el terrorismo? Porque el Estado Islámico los usaba literalmente como escudos humanos. Cuando Rusia iba a atacar o cuando el ejército sirio iba a entrar, hay imágenes de la población civil dentro de jaulas. Por si iban a atacar, atacaran ahí. Imágenes de territorios completamente sitiados, donde los que están en la periferia son los civiles, son los niños. Hay videos de niños disparándole a soldados del ejército sirio que lograban retener. Entonces, en esos territorios donde ya no está el terrorismo, están regresando los sirios. Pero todavía no es un proceso mayoritario. Todavía hay un grupo de personas que están en estas fronteras, en este territorio de nadie, esperando que las conversaciones de Ginebra funcionen o esperando que la Unión Europea logre algún acuerdo que los reubique y los distribuya de una manera humana, sostenible. Porque se puede entender que los campos de refugiados tengan una situación dura. Veíamos incluso imágenes de las lluvias, del cambio de tiempo que hay en algunos países y que las casas de campaña prácticamente están en el agua. Incluso hay un reportaje hoy de la actriz Angelina Jolie, que fue a un campo de refugiados, muy mediático y todo, pero no resuelve nada. Así que hasta qué punto la situación va a continuar. Diana, ¿no? Y puede ser también una especie de bomba de tiempo, porque uno de los propios entrevistados en este reportaje que pusimos, bueno, hablaba de que había mucha gente enfadada ante esa situación, y eso se le puede complicar bastante a Europa. Y hay muchos refugiados, literalmente, tratando de saltar vallas, tratando de cruzar fronteras, enfrentándose a las autoridades, porque es una crisis, porque no tienen alimentos, porque los tratan con guantes y de una forma como si tuvieran enfermedades, porque esas personas necesitan ubicarse en algún lugar y empezar su vida. Y es realmente una crisis, es una crisis internacional,
pero es una crisis también, como te decía, de humanidad. Bueno, profesora, vamos a seguir después haciendo un breve análisis sobre la situación de esta región. Primero vamos a unos cortes y estamos de regreso en unos minutos. Este viernes, en la Mesa Redonda, Marta Rojas y Jorge Berlanga en Historias de Vida. La periodista y escritora Marta Rojas, heroína nacional del trabajo y Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida, y el investigador Jorge Berlanga, multipremiado por el Everprot P, medicamento único de su tipo en el ámbito mundial que cambia los paradigmas en el manejo de las úlceras del pie diabético, son los invitados de la Mesa Redonda Historias de Vida que este viernes, desde las 7 pasado meridiano, transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba, y que el canal educativo retransmitirá al cierre. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Y siempre intentamos concluir esta mesa redonda cuando hablamos de Medio Oriente con una especie de pronóstico, por lo menos a corto plazo. Una tarea muy difícil, pero que casi siempre le toca a la profesora María Elena. En esta coyuntura, con estas nuevas noticias, la retirada de Rusia, los últimos movimientos de un conflicto que se mueve bastante, María Elena, ¿cómo ves a esta región, sobre todo el conflicto sirio, a mediano y a corto plazo? Sobre todo el conflicto sirio, ¿no? Sí. ¿Lo ves como un conflicto congelado, como algunos dicen? Bueno, mira, yo creo que hay una serie de variables que pueden influir en que se avance, se retroceda o se mantenga en el tiempo. Una vez aquí tú me preguntaste si yo creía que el terrorismo se iba a poner fin en Siria. Yo creo que el terrorismo es un mal que se vincula a la violencia. Y en esta área se vincula a la violencia. Y cuando hablo de esta área, hablo desde África subsahariana hasta Centroasia. Afganistán, situación de guerra, Siria. Ojalá, porque quiero equivocarme, ojalá que se llegue al acuerdo y que se controle y que haya paz y que los intereses regionales respeten lo acordado. Pero creo que hay intereses mayores, intereses geopolíticos del área e intereses internacionales, porque fíjate que el hecho de que Rusia se haya retirado y de que los acuerdos avancen, aumenta el protagonismo ruso a nivel internacional. ¿Y a quién le desagrada eso? ¿A quién no le conviene eso? ¿Hasta qué punto este protagonismo ruso regional e internacional presiona o no a la Unión Europea y a Estados Unidos para que tenga otro trato con respecto a Rusia, pasando por Ucrania, al conflicto ucraniano? Interesante, porque entonces usted ve un vínculo entre el conflicto sirio, el conflicto ucraniano y el conflicto entre Rusia con Occidente. Por supuesto. Refiero a las sanciones. No, yo no intento. ¿Cree que todo se está negociando en un mismo paquete? Pudiera. Pero indudablemente cuando tú a nivel internacional tienes un protagonismo determinado en un área tan caliente como es Medio Oriente, porque los designios de la humanidad se han decidido allí, porque todavía las potencias nucleares que están allí, bueno, pues no ha habido ningún problema. Pero eso es un problema candente, los refugiados, los problemas globales están allí, la guerra, la violencia, los problemas globales, todo está allí. Y Rusia ha aumentado su protagonismo a partir de su papel en Siria. Y por supuesto, cuando tú analizas la situación internacional, en esta transición intersistémica, tú dices, bueno, Rusia, estamos en un paradigma de cambio, o sea, realmente avanzamos hacia una multipolaridad, aunque ahora se habla de bipolaridad, yo digo que hay de todo, unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad, pero Rusia indudablemente ha elevado su protagonismo. Y sobre todo con esa retirada, que a mí... Bueno, dice Obama que no. Obama ha dicho en una bueno entrevista hace poco que el papel de Rusia se ha debilitado a nivel internacional. ¿Cree que eso es política? Es decir, expresión de un político que no le queda otro remedio que decir eso o que tiene algo de cierto. No, el problema está que tú lo miras como tú quieras. Claro. Porque yo puedo ahora, con los medios de comunicación que domino, decir que la retirada rusa es un acto de debilidad. Y lo empiezo a argumentar. Y lo empiezo a comentar, y lo empiezo a comentar. Y llega un momento en que posiblemente la mitad de las personas que lean eso digan, mira, se debilitó. Porque en esta mesa hemos debatido que se decía que Rusia nada más que bombardeaba a los civiles. Y es más, hay personas de izquierda que lo han dicho.
Y bueno, es posible, pero ese no era el objetivo, porque la vida lo demostró, que el Estado Islámico ya no tiene la misma fuerza. Sin embargo, Estados Unidos hacía lo mismo y salía solo en determinados medios. Fíjate tú el poder que tienen los medios. Yo no creo que el papel de Rusia se haya debilitado. Lo que indudablemente Obama tiene, o sea, la percepción que tiene Obama y la que ya vamos para las elecciones. Rusia tuvo que retirarse. Entonces, el análisis que él hace es de otra perspectiva. Mira, tuvo que retirarse a pesar de que vienen las negociaciones. Pero no creo que... Él es un hombre muy inteligente para creer. Y sigue siendo el Medio Oriente una región de tanta importancia geoestratégica como hace algunos años atrás, ¿o cree que ahora se ha consolidado más? Mira, todo el mundo dice, con el plan de Obama, que el interés de Estados Unidos ha pasado al este de Asia. Yo creo que sí. Yo hablaba el otro día con un amigo mío que me decía, solo una base militar de Medio Oriente ha ido hacia el este de Asia. En el este de Asia está China, otro poder emergente. Están los aliados de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y otros países. O sea, hay un reacomodo ahí. Aquello está bien interesante con las islas que hay por el mar meridional de China. Pero indudablemente, aquí lo hemos dicho 1000 veces, el Medio Oriente en el tablero geopolítico mundial es esencial, no solo por los recursos y el petróleo que ya están ahí, sino por su posición geoestratégica. Es el flanco sur de la OTAN, de Rusia, es el camino por donde va a pasar la ruta de la seda, es el camino hacia África. O sea, Medio Oriente en sí mismo, y además por la remodelación, la recomposición que se hace hoy, los grandes poderes quieren tener una presencia importante ahí. Y Siria lo demuestra. En Siria se vio estos y estos. Se dividió. Rusia apoya el gobierno, Irán, Hezbollah, y por cierto Irak, que aunque fue invadido por Estados Unidos, apoyó en determinado momento, y del otro lado los otros poderes. Bueno, allí me faltó China. Entonces tú te das cuenta que en esa región se está debatiendo hasta la actuación de los poderes, porque si tú ves Libia, lo que pasó en Libia y cómo el gobierno de Gaddafi, a través de fue una invasión, lo que se ha creado ahí, que se está recolonizando Libia, y en Siria la actuación de los poderes emergentes fue diferente. Ahora, ¿y cree usted que puede existir una nueva ola de primaveras árabes, tomando en cuenta esta situación social que ha creado la guerra? Mira, la denominada primavera árabe, algunos dicen que Estados Unidos la creó, yo siempre digo rápidamente, realmente los movimientos populares se vieron en Túnez, se vio en Egipto, se vio en Bahrein, en casi todos los países hubo movimiento, pero la primavera, la denominada primavera árabe, murió antes de nacer. Y murió antes de nacer por la acción de los poderes internacionales y regionales. Caso libio, caso sirio, caso de Bahrein, donde el Consejo de Cooperación del Golfo intervino y masacró a la población. En Medio Oriente, desde el punto de vista económico y político, hay un retardo, vamos a decir así, de movimientos con un carácter de liberación, de participación por las peculiaridades que tiene el área, que constantemente se han pospuesto. Y hemos hablado aquí del NACE, del partido Baas, de la revolución de Argelia, que la voy a incluir aunque es norte de África, de la revolución islámica de Irán en el año 79, islámica revolución. Pero cuando tú analizas eso, los proyectos no llegaron o no cumplieron lo que se esperaba. Y entonces eso trajo un ascenso del islamismo, y lo he explicado aquí varias veces. Entonces, todos los países no son iguales, pero a la larga y de forma general, la población mayoritariamente no está satisfecha con los proyectos. En Túnez se fue a elecciones, porque si vamos a decir que la denominada primavera era ir a elecciones, bueno, en Túnez se fue a elecciones, no ha cambiado nada. En Egipto se fue a elecciones, después hubo un golpe, bueno, después hubo elecciones otra vez, porque fíjate que ahora se usa eso, doy un golpe y llegan elecciones. Y en Siria, después de una guerra de 5 años, el gobierno ahora tiene que sentarse con la oposición, que además prácticamente creó el exterior junto con el terrorismo, y llegar a un arreglo. Entonces, ojalá que en Siria el acuerdo, que por cierto dicen que tiene 3 etapas, lo dijo
el representante de Naciones Unidas lleve la paz. No creo que los intereses de Estados Unidos y las potencias regionales vayan en ese camino. Bueno, muchas gracias, profesora María Elena, también a Diana. Disculpen, bueno, la tos. Yo creo que la tos y la gripe no creen un programa en vivo de televisión. Muchas gracias, seguro estarán junto a nosotros en otro programa acá sobre el Medio Oriente. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Ayer precisamente hablábamos sobre Brasil, la situación que vive en Brasil y cómo el expresidente Lula iba a asumir como ministro de gobierno. Eso ha sucedido hoy, esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima Mesa Redonda.